¿Cuáles son los elementos de juicio para él, para que él pueda señalar que hay una autocracia? O lo que es peor, ha dicho que habría una dinastía. Yo le quiero decir al señor Kuczynski, a mí nadie me ha regalado nada. Esta semana sorprendió ver en Barranca a una entusiasta Susana Higuchi realizando campaña en favor de la candidatura de su hija Keiko. Ella fue tajante al afirmar que los estudios universitarios de sus hijos los pagó su padre. Las enseñanzas de mis hijos han sido pagado íntegramente por mi señor padre. Mi padre era millonario. Su madre ha salido a decir que fue su abuelo quien financió los estudios universitarios, tanto de usted como los de sus hermanos. Esta es una nueva versión que ha recogido la prensa. Le digo esto porque hace algunos años fue su propia madre la que dijo en algún momento que nunca, ni ella ni su familia habían aportado un sol en financiar los estudios. Yo he declarado en el Congreso en varias oportunidades y he señalado también en la Fiscalía que los estudios de mis hermanos y los míos se financiaron primero con los ingresos y ahorros que tenían mis padres en el año 90, cuando ellos llegaron a Palacio de Gobierno. Dentro de estos ahorros había un apoyo de parte de mi abuelo materno, el papá de mi mamá. Tan es así que cuando ocurre el divorcio entre mis padres, hay un proceso, una demanda judicial de mi madre a mi padre. Y dentro de las cosas que ella reclama es justamente este dinero de, digamos, el apoyo que mi abuelo le había dado a mis padres. Y cuando yo me gradúo, es más, uno de los agradecimientos que hago es justamente a mi abuelo. Luego mi padre pide un préstamo. Además de esos ahorros que ellos tenían, mi padre pide un préstamo a un amigo. Y luego cuando él vende su propiedad en Surco, hace la devolución de este préstamo y puede terminar de financiar los estudios de mis hermanos. Así es que no hay ninguna contradicción. Y luego, cuando la Fiscalía hizo una investigación, descubrió que también su padre no tenía ahorros. No, sí habían ahorros. Y vuelvo a repetir, tan es así que cuando ocurre el divorcio de mis padres, existe una demanda entre mi madre contra mi padre, justamente de esos ahorros que yo no tengo por qué conocer todos los detalles de cuánto fueron estos montos. Keiko Fujimori aseguró anoche en Cuarto Poder que sus estudios universitarios y los de sus hermanos fueron financiados con los ingresos y ahorros de sus padres, pero además con el préstamo de un amigo de su padre, Alberto Fujimori, que luego devolvió ese dinero con la venta de un inmueble. Pero ahora vamos a escuchar lo que dijo la candidata presidencial de Fuerza Popular, esto en el año 2009, cuando todavía era congresista de la República. Ella aseguraba en ese momento que fue su tía Rosa Fujimori quien hizo un préstamo de $120.000 a Alberto Fujimori para pagar sus estudios y también la de sus hermanos. En el año 90, mis padres llegan con ingresos superiores a $400.000, fruto de la construcción de más de 30 viviendas. Ellos tenían una constructora, tenían una academia muy reconocida de matemática. El día de ayer conversé con mi madre, ella me ha dicho que tenían ingresos por más de $400.000, pero voy a asumir que solamente tenían $400.000, mi papá y mi mamá. Luego, mi tía Rosa hace un préstamo de $120.000 a mi padre, que luego mi padre devuelve en el 98, cuando vende su última propiedad en Pinerolo por $660.000. Acá tengo una copia del diario Liberación, donde mi padre pide un cheque de gerencia a la orden de Rosa Fujimori por $120.000, donde él le devuelve el préstamo que mi tía Rosa le dio. Menos mal que tenemos estos registros para recordar lo que la señora Keiko Fujimori aparentemente ha olvidado, por lo menos en la memoria, pero sí hay un video que demuestra que ella misma se contradice, ¿verdad? ¿Y dónde nace todo este problema? La señora Susana Higuchi revive todo este tema porque ella dice, no, esto lo pagó su abuelo, mi padre pagó todos los estudios de mis hijos porque él es millonario. Pero esto pues es un comentario bastante osado de parte de doña Susana Higuchi y ha puesto en aprietos a Keiko Fujimori, que ha tenido que revivir todo este incómodo tema de los estudios de ella y de sus hermanos, que no está claro de dónde ha salido el dinero. Ella dijo ayer claramente en una entrevista que concedió a Graciela Villasís de Cuarto Poder que fruto de un préstamo de un amigo pudo pagar don Alberto Fujimori los estudios de sus hijos.
pero en realidad no es un amigo. Ahora resulta que el préstamo lo hizo Rosa Fujimori, su tía, que es prófuga de la justicia. Entonces ella, no sabemos si no quiere decir que fue Rosa Fujimori porque es un tema incómodo para ella, ¿no? Y sería cuyos fondos son cuestionables, claro, ¿verdad? sería incómodo mencionarla. O si realmente se trata de algún amigo. ¿Quién puede ser este amigo? A ver, recordemos, vamos a hacer un memorex de este caso. Montesinos, cuando lo cuestionan, ¿no es cierto? Él da su testimonio respecto de los dineros de los estudios de los hijos de Alberto Fujimori. Él lo que dice, bueno, hay que considerar que Montesinos pues, es un delincuente de monta mayor. Tomen sus declaraciones como... Con el cuidado, ¿verdad? Claro, con el cuidado debido, pero hay que recordar lo que él dijo. Él dice ante la comisión que lo está investigando, precisamente el congresista Jorge Mufarech le pregunta sobre este tema y él dice, y acá está, pónganlo acá, este es un artículo, no de ahorita, del 2009, del diario La República. Fujimori inventó venta de casa para justificar estudios de sus hijos en Estados Unidos. ¿Qué dice Montesinos? ¿No? Montesinos dice que en realidad Domingo Palermo, quien era muy amigo de Fujimori, ¿no? Simula la venta de la casa y que en realidad Montesinos le entrega $700.000 en cash para que él pague estos estudios y después se simula la venta de la casa para hacer cuadrar estas cuentas, pero que en realidad, y según los fiscales que investigaron este caso, ¿no es cierto? No cuadra, pues, porque en el 98 ya habían terminado de estudiar dos de los hijos, ¿no? Y además que lo hacen bajo esta modalidad, que es la que tú señalas, ¿verdad? Pagar todo en efectivo. No se hacen en transacciones de cuenta a cuenta, ¿verdad? Simplemente se retira un dinero y luego se ingresa. También Matilde Pinchi hace declaraciones en su momento. Ella señala en Hildebrand en sus 13 que los estudios se hicieron a través de una empresa offshore creada en Panamá para financiar estos estudios en Estados Unidos. Incluso ella señala, y aquí entrecomillamos, a veces era la propia Keiko Fujimori quien recogía el dinero desde el SIN. Y nuevamente habla de dinero en efectivo, de grandes sumas de dinero que se iban moviendo, aparentemente, pues en viajes. Acá revisemos también esto, ¿no? Los peritos de la Contraloría asignados por la Corte Suprema Zoilo Juan Ruiz y Américo Revilla Fernández no fueron los únicos que concluyeron que no está acreditado que Fujimori pagó los estudios de sus 4 hijos con los 669.500 que le pagaron por el inmueble de Pinerolo, ¿no? La misma conclusión arribaron los otros 2 peritos judiciales, Mario Barantes Vera y Gloria Ramón Ruffer. Se desconoce el origen del dinero con el que Fujimori pagó los estudios de sus hijos. Si consideramos que la venta de la casa de Pinerolo recién se produjo a fines del 98, cuando 2 de sus hijos, Keiko e Hiro Fujimori, estudiaron antes de la venta de la vivienda, ¿no? Bueno, y todo esto también a partir, recordemos, Augusto, que en algún momento la candidata Keiko Fujimori señaló, a mí nadie me ha regalado nada, ¿verdad? Lo dijo hace algunas semanas nada más y a partir de ello comenzaron nuevamente estas informaciones que se revelaban a través de internet, que era un poco recoger de la memoria declaraciones que había dado tanto Matilde Pinchi como el ex asesor Vladimiro Montesinos, y nuevamente pues se saca a la luz esto. Se suma también las declaraciones de Susana Higuchi, que vuelve a mencionar a su padre. Y lo cierto es que cuando se habla de este inmueble, y nosotros lo comentábamos la semana pasada, hay este famoso inmueble donde aparentemente se sacan estos recursos, pues, ¿cómo se ha estirado ese financiamiento del inmueble, no? Se ha alcanzado para todo. O sea, sí, pues, entonces aquí hay un tema realmente incómodo que además vincula directamente a Keiko Fujimori, ¿no? Con el beneficio de los dineros oscuros del SIN de Montesinos, ¿no? Ahí está la declaración del propio Vladimiro Montesinos, quien cuenta cómo él le dio el dinero en cash de las arcas del SIN a Alberto Fujimori para pagar los estudios y que después, con una negociación que simula Domingo Palermo, muy cercano a Fujimori, se hace este cuento de la venta de la casa de Pinerolo. Así que ahí está la versión. Y ayer ha entrado en contradicciones. Keiko ha dicho, no, que un amigo. ¿Quién es ese amigo? Claro. ¿Es Palermo? ¿Es Rosa Fujimori realmente quien prestó el dinero? ¿Verdad? Que aclare, pues, realmente quién fue que prestó el dinero a su padre para pagar los estudios. ¿Fue Rosa Fujimori? ¿Fue Domingo Palermo? ¿De dónde salió la plata? Y sería muy saludable, además, ¿no? Sí, para claro, creo que corresponde, ¿no? Ante esta evidente contradicción en la que he entrado. Le exijo
exijo que diga cuáles son los elementos de juicio para que él pueda señalar que hay una autocracia. O lo que es peor, ha dicho que habría una dinastía. Yo le quiero decir al señor Kuczynski, a mí nadie me ha regalado nada. Presidente, por intermedio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía el señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba.